Mi único hijo, Miguel, y su ambiciosa esposa, Natalia, reían descaradamente, como si acabaran de conquistar una gran victoria, de la que yo aún no me hubiera enterado. Ni siquiera se molestaban en disimular esas risas insolentes. Cuando el abogado terminó de leer la primera página, sus carcajadas llenaron toda la sala, hasta que él carraspeó y abrió la segunda página, esa que cambiaría todo para siempre. Durante 47 años, mi esposo Santiago y yo construimos una vida juntos, tan delicada como una rosa sobre las espinas. Mientras él levantaba desde cero una enorme corporación con el sudor de su frente, yo era el pilar invisible de nuestro hogar, su única confidente en los momentos más oscuros. Esa fortuna la habíamos ganado literalmente entre noches sin dormir, vacaciones perdidas y sacrificios interminables. Por desgracia, nuestro único hijo, Miguel, se alejó por completo de nosotros después de casarse con Natalia, una mujer ambiciosa que jamás respetó el esfuerzo de su suegro y que veía toda esa riqueza como un derecho de nacimiento. Para ellos, esta mansión, los coches y todo ese estilo de vida no eran más que una fuente inagotable de dinero, sin la menor curiosidad ni gratitud por cómo se había creado. Durante los últimos 6 meses de Santiago, mientras agonizaba en aquella fría habitación de hospital, yo vivía pegada a su respiración. En cambio, las visitas de Miguel y Natalia eran siempre breves y llenas de una falsa preocupación. Incluso llegué a oírlos hablar sobre cómo repartir las acciones de la empresa mientras su padre aún respiraba. Ver la decepción apagándose en los ojos de mi marido me rompía el alma cada día un poco más. El día después del funeral, cuando supe que la abogada de Natalia había exigido abrir el testamento cuanto antes, mi dolor se transformó en furia. Para ellos, no se trataba de una pérdida, sino de un simple trámite aburrido antes de cobrar lo suyo. Aquel día empecé a prepararme para lo que ocurriría en la sala de lectura del testamento. Cuando nos sentamos en esa habitación helada, la tensión era casi palpable. Los ojos de Natalia brillaban con codicia, como si toda la herencia fuera a caerle en el bolsillo en cualquier momento, mientras Miguel, incapaz de mirar la silla vacía de su padre, seguía con mezcla de culpa y expectación cada palabra del abogado. Con voz grave y pausada, el abogado comenzó a leer la primera página del testamento de Santiago. Aquel lenguaje jurídico denso y ceremonial para los demás no era más que un trámite aburrido hacia lo importante, saber quién se quedaría con el dinero. Pero para mí, cada palabra era el inicio de una obra cuidadosamente planeada junto a mi esposo, una pieza de teatro, dolorosa sí, pero necesaria. Cuando el abogado anunció que la presidencia y todas las acciones de la corporación pasarían a manos de Miguel y que la mansión y las cuentas bancarias quedarían en un fondo a nombre de Natalia, ella no pudo contener un grito ahogado de triunfo. Entonces, Natalia se inclinó hacia mí y, dejando a un lado toda cortesía, susurró: ¿Lo ves, doña Gloria? Incluso don Santiago entendió al final quién era realmente importante. Miguel soltó una risita cómplice y sus carcajadas resonaron por la sala. A pesar del dolor, no bajé la cabeza. Cuando el abogado hizo una pausa, sus risas ya eran una burla abierta. Creían que el hombre al que dediqué toda mi vida me había dejado sin nada. Se atrevieron incluso a decir entre risas: ¿y ahora, abuela, dónde piensas vivir, vieja chocha? Yo permanecí en silencio, dejándolos disfrutar del momento, porque solo yo sabía que el verdadero golpe llegaría en cuestión de segundos.
justo cuando mi nuera Natalia estaba en el clímax de esa risa venenosa y altiva, y mi hijo Miguel la acompañaba con una sonrisa cruel, la voz grave del abogado cortó el aire como un cuchillo de acero. Por favor, aún no he leído la parte más importante del testamento. En ese instante, la sala se congeló. Esas risas repulsivas quedaron suspendidas en sus rostros. El abogado, sacando debajo la primera hoja, la que todos creían que había acabado con la lectura, la segunda página escrita a mano por el propio fallecido don Santiago y especialmente sellada ante notario, empezó a cambiar los gestos de triunfo de Natalia por una confusión cada vez más angustiosa. Carraspeó y comenzó a leer. La totalidad de los bienes, acciones y propiedades mencionados en la primera página quedarán transferidos solamente y bajo la única condición del cumplimiento del requisito de idoneidad moral definido por mí. Dicho requisito obliga a mis herederos a desempeñar íntegramente sus responsabilidades filiales y humanas hacia mi esposa Gloria durante el periodo posterior a mi fallecimiento, incluyendo el momento mismo en que se procede a la lectura de este testamento. La voz de Natalia perdió su tono burlón y se transformó en un agudo grito de pánico. «¿Qué bobería es esta? ¿Qué querrá decir eso?», exclamó furiosa, y en el rostro pálido de Miguel se leía la horrorosa comprensión de que su padre los había conducido a una trampa. Entonces el abogado, bajando las gafas y con una voz helada, dijo: «Este requisito fue redactado por el señor don Santiago para aquellos hijos que tras su muerte planean internar a su madre en una residencia, que ya calculan la repartición de las acciones durante el funeral y que en esta misma sala se permitieron burlarse de su madre, llamándola loca antes incluso de que se hubiera leído la totalidad del testamento. En resumen, con el comportamiento que acaban de mostrar, han incumplido el requisito de idoneidad moral y por tanto renuncian de forma inmediata e incondicional a la totalidad de la herencia». Cuando la última frase quedó suspendida en el aire, la oficina lujosa que minutos antes resonaba de risas se sumió en un silencio sepulcral. El rostro de Natalia se volvió pálido como la tiza, como si hubiese visto un fantasma. El pobre Miguel, incapaz de soportar la derrota, se dejó caer hacia atrás en la silla y gimió de dolor. La conmoción dio paso rápidamente a una furia histérica. Natalia, como una pantera furiosa, se lanzó sobre los documentos de la mesa y trató de abalanzarse sobre el abogado gritando: «Todo esto es mentira. Doña Gloria, esa vieja serpiente envenenó la mente de mi esposo. Este testamento es falso». El abogado, imperturbable como si hubiera previsto esa reacción, no se inmutó. Con una calma de hierro, elevó un tono y prosiguió la lectura. «Si mi hijo Miguel o mi nuera Natalia muestran hacia mi esposa Gloria cualquier indicio de falta de respeto, deslealtad o avaricia que vulnere el requisito de idoneidad moral, la totalidad de las acciones del holding, las cuentas bancarias, los bienes inmuebles y todo mi patrimonio que aparentemente les había sido dejado en la primera página, se transferirán sin excepción y sin condición a mi única compañera de vida, la arquitecta invisible de mi empresa, mi querida esposa doña Gloria». En ese instante, la última anilla del juramento que había hecho durante 47 años con mi compañero encajó en su sitio. Mientras observaba cómo su avaricia los conducía a su propia ruina, me puse en pie.
di mi primer paso para recuperar lo que era mío, la empresa que me pertenece, la casa que me pertenece, la vida que me pertenece. Los gritos estridentes de mi nuera Natalia y los murmullos lastimosos de mi hijo Miguel resonaban entre las paredes de aquella sala como un eco amargo, prueba viviente de lo podrido que se había vuelto el cimiento del imperio que Santiago y yo habíamos levantado con tanto esfuerzo. Su histeria no era más que el duelo por el dinero perdido. El luto por mis 47 años de sacrificio jamás había sido llorado. Durante años ocupé el rincón más silencioso de esa mesa, limitada al papel de esposa y madre, pero ahora, sintiendo por fin el poder que se había acumulado dentro de mí, caminé hacia la cabecera, el lugar donde siempre se sentaba Santiago, desde donde se decidía el destino de la empresa. El abogado, con un gesto respetuoso, me cedió el asiento. En ese momento, el cambio quedó sellado oficialmente. Todo había vuelto a su verdadero orden. Me giré hacia Natalia, que entre lágrimas me lanzaba maldiciones, y sin permitir la menor vacilación en mi voz le dije: «Si ya terminaste de gritar, Natalia, quiero informarte que en esta casa, la casa de esa vieja loca de la que tanto te burlabas, ya no tienes lugar. Tienes 1 hora para recoger tus cosas. Después de eso, las cerraduras serán cambiadas». Luego, volví mi mirada hacia Miguel, mi único hijo, incapaz de levantar los ojos del suelo, consumido por la vergüenza de haber sacrificado la herencia moral de su padre por las ambiciones de su esposa. Mi decepción era tan profunda que la rabia parecía poca cosa a su lado. Solo pude decirle, con una serenidad que le dolió más que un grito: «En cuanto a ti, Miguel, ojalá algún día busques en un lugar donde el dinero no alcance el honor que perdiste calculando tus acciones sobre la tumba de tu padre». No los miré más. Para mí ya eran solo fantasmas. Me dirigí al abogado y dije con calma: «Estoy lista para firmar todo lo necesario». Y luego, mirando al jefe de seguridad: «Acompañen a la señora y al caballero hasta la salida. Ya no tienen ninguna autoridad en este edificio». Los 2 guardias, altos y firmes, se acercaron a Natalia. En su rostro arrogante apareció por primera vez un temblor, porque hasta ese momento había preferido creer que todo aquello no era más que una mala broma, que mis palabras eran simples delirios de una anciana. «Estoy a la mano del dueño de esta empresa. ¿A quién creen que sirven?», gritó mientras trataba de zafarse. Pero ya no importaba. Nadie la escuchó. Ni siquiera su marido, Miguel, fue capaz de pronunciar una sola palabra para defenderla. Permanecía inmóvil, con la mirada perdida, paralizado por la vergüenza y la ruina. Observé cómo esa mujer que durante años había mirado por encima del hombro a todos, convencida de ser intocable gracias al dinero, era escoltada fuera de la elegante sala por los guardias, sujetándola de los brazos. Pensé entonces en lo irónica y despiadada que puede ser la justicia divina. Aquella escena era la silenciosa factura de todas las humillaciones que me vi obligada a tragar durante tantos años. Mi amado hijo Miguel, en cambio, caminó detrás de ella como un hombre vencido, con los hombros hundidos bajo el peso de su propia culpa. Sus ojos permanecían fijos en la alfombra persa, sin atreverse a mirar atrás. Ya no quedaba en él más que un cuerpo vacío, castigado por haber elegido los susurros avaros de su esposa en lugar del nombre honorable de su padre. Desde detrás del sillón de trabajo de Santiago, observé en silencio hasta que las puertas de acero del ascensor se cerraron, reflejando por última vez sus rostros avergonzados. No sentí alegría ni victoria, solo una tristeza profunda, esa que se siente al ver cómo un hijo se pierde sin retorno. Pero sabía que aquello era la última y más dura lección que mi difunto esposo les había dejado, que el amor sin respeto y la riqueza sin valores acaban siempre convertidos en ruina. El trayecto desde la oficina del abogado hasta la casa a la que dediqué toda una vida fue uno de los momentos más silenciosos y cargados de pensamientos de mi existencia.
La ciudad que desfilaba por la ventanilla del coche parecía pálida bajo la sombra de la traición de mi hijo. La mansión que Santiago y yo habíamos levantado ya no se sentía solo como un hogar, sino como una fortaleza que debía proteger. El enorme silencio de la casa resonaba con el eco desagradable de los alaridos histéricos de Natalia y los lamentables murmullos de Miguel. Cada alfombra que pisaba, cada anticuario que rozaba, me devolvían a sus susurros codiciosos, sus falsas preocupaciones y los despreciables cálculos que hicieron incluso durante el funeral de mi marido. Antes de sentarme al frente de la corporación y tomar decisiones millonarias, comprendí que debía purgar este veneno que mancillaba mi espíritu y la memoria de Santiago. Mi primera medida sería eliminar de los muros de esta casa aquellas sonrisas fingidas y esas miradas traidoras que ya no tenían lugar entre nosotros. Por mucho que me doliera, no pude arrancar del todo el rostro de mi hijo de mi corazón. En vez de eso, enterré aquella versión de Miguel, la que me eligió traicionar, en un oscuro cajón del alma, aguardando el día en que el verdadero Miguel decidiera volver. Nada más terminar la limpieza espiritual de la casa, di mi primera orden formal al mayordomo de absoluta confianza, que todas las cerraduras, todos los códigos de alarma y todas las tarjetas de acceso de la mansión se cambiaran antes de que se pusiera el sol. Quería asegurarme de que Natalia y Miguel jamás pudieran cruzar el umbral de mi fortaleza sin mi permiso. Al caer la tarde, cuando el cerrajero montaba la última cerradura, sonó la llamada inevitable. En la pantalla de seguridad de mi despacho apareció la figura de mi nuera, más lamentable que la mujer altiva que había gritado en la sede del holding unas horas antes. Empapada por la llovizna, sus ojos reflejaban no la rabia, sino el pánico puro y la comprensión de que lo había perdido todo de forma irreversible. Sus sollozos ahogados: «¡Abre esa puerta, maldita! ¡No podéis impedirme entrar en la casa de mi marido! ¡Os denunciaré a todos!», llegaban por el altavoz metálico hasta la biblioteca de Santiago. Pensé en lo vacías que eran aquellas amenazas. La policía, si llegara a presentarse, vería con el testamento en la mano que la única propietaria de la mansión era yo. Descolgué el auricular y, sin dejar entrever una sola emoción, dije: «Natalia, esta ya no es la casa de tu marido». La mujer que momentos antes me había insultado llamándome vieja loca y que se reía de la herencia mientras el cadáver aún yacía, quedó muda. Mi voz fría como el acero había pulverizado sus últimos hilos de esperanza. Las lágrimas se mezclaron con la lluvia y surcaron sus mejillas. Que ahora me llamara Gloria, mamá, con voz temblorosa, era el peor acto de aquel nauseabundo teatro, la muestra más repugnante de cómo el amor fingido se viste de víctima en cuanto el dinero y el poder se esfuman. Corté la comunicación sin dignarme responder y me volví hacia Ismael, mi mayordomo que esperaba órdenes a mi lado. Que empaquen todas sus pertenencias personales y las depositen con maletas en la caseta de invitados junto a la puerta. Les concedo que pasen la noche en esa caseta por mera compasión. Tienen totalmente prohibido entrar en la casa principal. Así quedó dictada mi primera medida. La mansión recuperaba sus muros y yo comenzaba a cerrar las puertas al pasado que intentó devorarme. Horas después de que cesaran los gritos de mi nuera, en la hora más oscura de la noche, la pantalla de mi despacho volvió a encenderse. Frente a la cámara estaba el dueño de mi mayor desilusión, mi único hijo, Miguel. El traje caro se le pegaba al cuerpo por haber pasado horas bajo la lluvia.
Su porte seguro había dado paso a una desolación derrotada. Al descolgar, no hubo gritos esta vez, solo un susurro entrecortado. Madre, yo lo hice, no lo hagas tú. Por favor, deja a Natalia, solo yo, tu hijo. Déjame hablar contigo un minuto. Era el último grito de auxilio de un hombre vencido, que al ver fracasar los planes avariciosos de su esposa no encontraba más salida que suplicar la misericordia de quien siempre lo levantó. Que la palabra madre, la que durante años lo rescató en cada caída, la que perdonó cada error, ahora se empleara como llave mágica para abrir la puerta a millones que perdió, me arrancó hasta la última brizna de ternura. Miguel, dije, sin permitir que notase en mi voz otra cosa que acero. Tu madre es la que rechazó acoger en casa al hijo que calculaba acciones junto a la tumba de su padre y que se burlaba de ella llamándola loca. Tu hijo ya se ha perdido entre los susurros envenenados de su esposa. Colgué, dejándole una larga noche para que pensara en lo que él y su esposa habían hecho en esa fría caseta de invitados. Sabía que para que comprendieran el precio real de esa fortuna debían primero perder cada confort que esa fortuna proporcionaba y sentir hasta el hueso la lección final que su padre les había dado. No pestañeé en toda la noche, pensando en el patético estado en que yacían mi hijo y mi nuera en la caseta. Por mucho que doliera, la responsabilidad de proteger los 47 años de trabajo de mi marido pesaba más que mi dolor. Al primer rayo de sol, entré en el enorme edificio, hasta entonces conocida solo como la esposa del patrón, y crucé esas puertas como la máxima autoridad, haciendo temblar el mármol con cada paso. No fui a la habitación de Santiago, fui directamente al salón de juntas donde la vergonzosa farsa del testamento se había representado la tarde anterior. Ver las caras del grupo de trajes, hombres colocados en sus puestos por las designaciones inmerecidas de Miguel, que habían avalado con firmas falsas gastos escandalosos, sus lutos fingidos y el pánico verdadero en sus rasgos, reforzó mi certeza. Santiago había preparado ese testamento con crueldad y genio, porque contaba con encontrarse al final frente a mí, la mujer que ellos menospreciaban, reclamando cuentas. Al sentarme en el sillón que fue siempre de Santiago, los carraspeos fingidos y las inquietudes nerviosas se extinguieron al instante. Sobre la mesa coloqué el informe preliminar de auditoría que mi abogado había preparado durante la noche. Un grueso documento que detallaba los últimos 6 meses de gastos sospechosos de la empresa. Con voz firme, sin un temblor, dije: Señores, mientras Santiago luchaba por su vida en la cama del hospital, he aquí el registro completo de transferencias indebidas, alquileres de yates de lujo y servicios de consultoría inexistentes aprobados con el buen visto de mi hijo y mi nuera. Fijé la mirada en el director financiero, amigo íntimo de Miguel y quien había validado sin preguntar cada extracto de Natalia como gasto de la empresa, y proseguí. En los primeros días, cuando fundamos esta empresa con nuestras uñas, hubiéramos contado cada céntimo. Con el dinero que ustedes se han apropiado en los últimos 3 meses, solo con el concepto de representación y atenciones, hoy podríamos haber puesto en marcha una nueva línea de producción que daría empleo a cientos. ¿Habrá responsabilidad por esta traición?
Sin darles oportunidad a excusas ni a mentiras, me puse en pie y di la orden que todo el despacho escuchó claramente. A partir de este instante, quedan congeladas las facultades de todos los directivos nombrados por Miguel, incluido todo el personal ejecutivo de su confianza. Auditores independientes han entrado ya en el lobby y examinarán los últimos 5 años de la empresa. Pueden recoger sus pertenencias personales. Seguridad les acompañará hasta la salida. En el Imperio de Santiago no hay lugar para ratas. Limpiar la sede del holding de esos directivos ineptos, ajenos a la visión de mi difunto esposo y ocupados solo en llenar sus propios bolsillos, fue tan doloroso como amputar un miembro gangrenado, pero una medida inevitable. La verdadera pesadilla comenzó después de esa limpieza superficial, cuando los auditores comenzaron a sacar a la luz la pus del sistema, la red de traición de mi hijo Miguel y mi nuera Natalia, y me di cuenta de cuánto había corroído en lo más profundo los 47 años de la obra de Santiago. El jefe de auditoría, con mirada de hielo, dejó sobre la mesa un expediente forrado en rojo como quien presenta una acusación. Al abrirlo, mostró la lista de millones transferidos a la empresa fantasma de Natalia, registrada como Consultoría de Diseño de Interiores, cuyo único domicilio correspondía a un apartado de correos vacío. Ahí entendí que no se trataba de un simple hurto, era un robo sistemático, elaborado, una burla calculada a mi silencio durante años. En mi mente apareció la escena de hace meses, cuando Natalia, con la excusa de renovar la energía de la casa, mandó romper con mazos los mármoles exclusivos que Santiago había elegido y los sustituyó por granito chabacano, traído en avión a precio de lujo solo para aparentar. Ahora comprendía que cada factura de aquella remodelación era una partida inflada y ficticia cargada a las arcas del holding. Pero lo que me clavó la daga de verdad fue una firma bajo una transferencia gigantesca. No era solo la codicia insaciable de Natalia, sino la evidencia de que mi único hijo, en quien Santiago había depositado plena confianza y el futuro del holding, había puesto su firma para desviar fondos del presupuesto de I+D, el corazón y la esperanza de la empresa, para sostener el estilo de vida lujoso de su esposa. Miguel no dudó en vender con sus propias manos la visión que tanto nos costó construir. Con cada nuevo documento de traición que aparecía, mi instinto maternal se enfriaba hasta convertirse en una justicia helada. No podía permitirme más compasión, así que llamé de inmediato al departamento legal y di la orden: esto no se resuelve devolviendo el dinero. Esta afrenta a la memoria de Santiago se cobrará hasta el último céntimo, aunque el responsable sea mi propio hijo. Presenten denuncia penal. Mientras iniciábamos la batalla legal para arrancar las garrapatas que carcomían la herencia de mi marido, casi podía percibir desde aquí la derrota impregnada en las paredes de la habitación de motel barata, donde Miguel y Natalia tuvieron que refugiarse tras ser expulsados del holding. Cuando se les retiró la alfombra bajo el pie, su falso esplendor se deshizo en un instante. No tardó la noticia. El dossier de denuncia, repleto de pruebas irrefutables, llegó a la fiscalía. No me extrañó que la palabra prisión haya empezado a sonar como un tañido fúnebre en los oídos de Natalia. Mientras ella chillaba histérica, Miguel reaccionó con una frialdad mortal. Sabía, a diferencia de su esposa, que cada firma suya, cada omisión, cada gasto autorizado a nombre de consultorías fantasmas o representación había asaltado el presupuesto de I+D, que era la promesa de futuro de Santiago. Ahora esa traición se le presentaba como un documento legal ante el cual no había escapatoria. En las crisis afloran los personajes débiles. No se abrazan, se devoran. En vez de asumir su culpa, Natalia dirigió su furia hacia el hombre que la había llevado a ese pantano y buscó echarle la culpa,
rehusando admitir que su propia avaricia le había cavado su tumba. La caída de Miguel, un hombre cuya identidad y poder dependían enteramente de la fortuna de su padre, mostró en toda su tragedia cómo al cortarse la fuente de ese poder se convierte en un títere vacío. Mi acción legal no fue solo una denuncia, era la lección final, criminal y pública, que Santiago no pudo darles en vida. La caída patética de Miguel no aplacó la furia gélida de mi nuera. Al contrario, avivó la faceta más peligrosa y taimada de su carácter, su talento para hacerse la víctima y manipular a la opinión pública. Cuando comprendió que la justicia legal que Santiago había organizado no podía ser sorteada, sacó su arma preferida, la difamación, para arrancar la compasión de los demás. Apenas había pasado un rato desde que su abogada le advirtió sobre la posibilidad de prisión, cuando, tras las líneas que mi jefe legal tenía monitorizadas, la escuché susurrar a uno de esos repugnantes periodistas de la prensa rosa: «Tengo cáncer. La señora Gloria me quitó el dinero para mis medicinas». Oír esa mentira repugnante puesta en escena con voz temblorosa como si fuera verdad, confirmó hasta qué fondo estaba dispuesta a caer por dinero. Incluso mi pobre hijo no pudo rebajarse a ese nivel. Su tibio intento de corregirla sonó ridículo junto a la frialdad calculada del plan de Natalia. Y se hizo patente que Miguel ya no era más que el peón dócil de su esposa. Que su tragicómica actuación incluyera presentar la caseta de invitados donde por compasión les había permitido pasar la noche como prueba de mi crueldad, era tan mezquino como premeditado. No habían comprendido aún que las pruebas que exhibirían eran meras sombras frente a los informes de malversación que mi equipo legal ya había documentado. A punto de ser esposada por procedimientos legales, Natalia intentó en un último y desesperado esfuerzo mancillar mi reputación, el más valioso legado de Santiago que me dejaron, recurriendo a la pena pública. Su miedo no era a la cárcel tanto como a quedarse sin dinero, y por eso planeó para la mañana siguiente un bochornoso espectáculo frente a la sede del holding, un melodrama de lágrimas falsas y mentiras que no haría sino subrayar la miseria moral en la que se encontraba. No era propio de mi carácter responder con el mismo barro. En lugar de eso, antes del amanecer, reuní con código de emergencia a todo el departamento jurídico y el de comunicación corporativa. Debían tener listos, inmediatamente después de su patética puesta en escena, los recibos bancarios oficiales, los extractos y las pruebas de las transferencias a las empresas pantalla para distribuirlos a los principales canales económicos y de información. Quería que la verdad, fría y documentada, les cayera encima sin paliativos. Sabía que no podría impedir el circo mediático en la plaza frente al edificio, pero tampoco permitiría que un solo mentiroso mancillara la casa de Santiago. Di órdenes precisas al jefe de seguridad. Al primer indicio de que Natalia o Miguel se acercaran por la mañana, cerrar las entradas del edificio, impedir cualquier trato con ellos y limitar toda comunicación al siguiente comunicado estándar y seco: la señora Gloria tiene una reunión crítica sobre el futuro de la compañía.
Cuando Natalia pronunciara su mentira ante las cámaras, esa invención sobre el cáncer que tergiversa hasta lo sagrado para sus fines, no dañaría mi honor, solo pondría en evidencia su propia bajeza. Y cuando sus lágrimas se secaran y el humo del teatro mediático se disipara, los documentos bancarios oficiales que distribuiríamos harían lo demás, la aplastante e implacable demostración de su culpa. Me senté en el despacho de Santiago, aguardando la mañana con la calma fría de quien sabe que la verdad, cuando se presenta con papeles y firmas, aplasta cualquier farsa. Desde la ventana de mi despacho, con vistas a la entrada principal del magnífico edificio que mi marido dedicó años a erigir, observé cómo la bandada de buitres que Natalia había convocado durante la noche iba reuniéndose. Todos ellos, hambrientos de la noticia más sensacionalista, competían por el titular que más dolor causara. Nuera enferma arrojada a la calle por la malvada suegra. Tal y como habían acordado, al bajar del taxi de línea, nada de coches lujosos esta vez, Natalia fingió descubrir las cámaras y se dejó caer dramáticamente sobre Miguel, como si no le quedasen fuerzas. Todo tan calculado, tan falso, que volver a ver a mi hijo convertido en ese instrumento me clavó otra vez una daga en el pecho. Y vino la pregunta repugnante. La mentira venenosa que Natalia sembró la noche anterior se propagó en boca de un reportero. Entre lágrimas de cocodrilo susurró: «Por favor, ayúdenme. No tengo para mis medicinas». No dudó en usar lo más sagrado, una enfermedad, como reclamo para sus intereses más vulgares. El tímido intento de retroceder de Miguel fue frenado al instante por la férrea mano de su mujer. Ella no suelta el papel que le asegura la escena. Agita una receta falsa como estandarte y me acusa, ante todo el país, de ser la usurpadora que se quedó con la herencia. Desde mi ventana vi la última escena. Natalia derrumbada sobre los mármoles del holding, golpeando a puños los cristales herméticos. El personal, instruido por mis órdenes, no se inmovilizaba ni un centímetro. Esa serenidad protocolaria le cerró la puerta en la cara. Entonces, en directo y ante decenas de cámaras, Natalia aprendió de la manera más humillante que esas puertas estaban cerradas no solo a ladrones, sino también a mentirosos. Observé ese patético teatro de falsos desmayos y sobre todo la repugnante mentira del cáncer desde la fría calma del sillón que fue de Santiago. Cuanto más escandalosa fuera su farsa, más segura estaba de que las pruebas concretas que iba a presentar aplastarían su montaje. En el preciso instante en que sus lágrimas falsas alcanzaron el cenit de la viralidad, giré hacia la directora de comunicación y ordené: envíen ahora mismo el dossier preparado durante la noche, los extractos oficiales que demuestran las transferencias millonarias a la empresa Pantalla de Natalia, y los apuntes de faltas firmados por Miguel, pero no a los tabloides del corazón, sino a los principales editores económicos y a los medios de mayor prestigio. Mientras las primeras portadas de Internet aún olían a la noticia fabricada, los documentos bancarios oficiales que mis abogados distribuyeron cayeron como una bomba. El comprobante de la transferencia de 7 cifras a la empresa Pantalla, ese mismo dinero del que Natalia fingía carecer para sus medicinas, apareció en todos los despachos de redacción. Incluso los reporteros sensacionalistas,
que horas antes competían por la mejor exclusiva, dejaron caer sus micrófonos cuando en sus teléfonos llegaron los archivos con las pruebas. Al ver la demoledora contabilidad, comprendieron con horror y vergüenza que habían sido cómplices de un timo. Las retransmisiones en directo frente al holding se interrumpieron una tras otra, en pánico. El fuego de sus mentiras se apagó en segundos bajo el agua helada de la verdad documentada. La multitud que la aclamaba la dejó de pronto sola. Las cámaras y los micrófonos la esquivaron como a una plaga. Sin decir palabra, la batalla en este frente quedó ganada por la fuerza de los papeles. La evidencia fría e inapelable había desmontado su farsa. Cuando el bullicio caótico de cámaras y reporteros se desvaneció de golpe sobre la amplia plaza de mármol frente a mi holding, cayó un silencio denso, casi físico, cortante como una navaja. La que unos minutos antes era el centro de atención con lágrimas falsas, Natalia, quedaba ahora sola, bajo la sombra de sus propias mentiras, viendo cómo los coches de prensa se alejaban y el eco de su farsa se extinguía en la nada. Ya no había micrófonos buscando su historia. Solo quedaban las frías capturas de pantalla de los extractos bancarios y la indignación cruda del público. Las voces indignadas se multiplicaban. Ha estafado a la empresa de su marido fingiendo tener cáncer. Sinvergüenza, parásita. Esa rabia popular, sin filtros, era 1000 veces más real y más cruel que las lágrimas que había intentado vender. Desconcertada ante la rapidez con que su mentira se le volvía en contra, Natalia comprendió que había perdido su última defensa. Aterrada, tiró del brazo de Miguel y susurró entre sollozos: «Vámonos de aquí, por favor». Pero mi hijo permanecía inmóvil, con la mirada fija en el suelo de mármol que llevaba el nombre de su padre. Ver su propia firma estampada en los documentos de malversación que circulaban por las redes lo había dejado petrificado, clavado en el suelo por el peso de la vergüenza. Y entonces, ante los ojos de cientos de empleados curiosos, se rompió el último lazo que los unía. Miguel apartó el brazo de su esposa, despacio, con asco, y aún desde mi ventana pude ver el instante exacto en que su mirada vacía se llenó de comprensión aterradora. «Tú mentiste sobre el cáncer. El dinero da igual, pero eso, ¿cómo pudiste?». Toda la vergüenza, el remordimiento y la rabia que había acumulado durante semanas estallaron en un grito que resonó como una sentencia. «Has arruinado mi vida. No podré mirar a mi padre a la cara nunca más. ¡Basta!». Y dándose la vuelta, Miguel la dejó allí, sola entre la multitud, rodeada solo de sus mentiras y de la ambición que la había devorado. Verlo alejarse fue el final simbólico del plan de Natalia. Sin el débil escudo de su marido, la mujer que había manipulado su entorno con astucia enfermiza quedaba expuesta y desprotegida frente al mundo y frente a sí misma. Minutos antes, la protagonista de un drama televisivo. Ahora, apenas una sombra tambaleante intentando escapar de las miradas acusadoras, tropezando con sus tacones por la avenida y perdiéndose en un callejón sucio. No era una simple huida física, era su caída definitiva, el primer paso hacia una vida despojada de respeto, poder y dignidad.
La observé desaparecer con una calma triste. No sentí júbilo, solo el agotamiento de quien ha tenido que ensuciarse las manos para defender la memoria de su esposo. En cuanto se perdió en la esquina, tomé el teléfono. Mi abogado confirmó que la fiscalía había aceptado la denuncia y que el proceso penal había comenzado. Ya no había marcha atrás. Horas más tarde, en esa habitación de motel donde buscó refugio, mientras ardía en su propia rabia y en el abandono de Miguel, los golpes en la puerta y los rostros fríos de los agentes le revelaron que la verdadera tormenta apenas empezaba. Las cámaras podían marcharse, pero la ley permanecería, sostenida por esos documentos con su firma. Las pruebas de su fraude. Cuando finalmente recibió la citación oficial, acusada de malversación y fraude agravado, entendió, con el hielo de la justicia rozándole la nuca, que todo aquello en lo que creyó poder comprar con dinero, libertad, prestigio y poder, se había esfumado. Habían pasado varios días desde que Natalia conoció el rostro frío de la justicia y comenzaron las diligencias en su contra. Mientras yo, junto a los auditores, dedicaba mis días y noches a limpiar la corporación de toda esa podredumbre, una madrugada la pantalla de seguridad del despacho se iluminó con una imagen temblorosa y empapada por la lluvia. Allí estaba él, mi hijo, Miguel, hecho un despojo, regresando al umbral de la casa de su padre después de haber caído en el abismo al que lo arrastró su esposa. No había gritos, ni exigencias, ni súplicas de dinero. Solo un hombre derrotado, apoyado en las rejas de hierro, calado hasta los huesos, con los hombros hundidos bajo el peso de la vergüenza. Esa imagen silenciosa dolía más que todos los escándalos que viví frente al holding, porque el silencio de un hijo avergonzado es la herida más profunda que puede sufrir una madre. Cuando descolgué el auricular, solo oía la lluvia y su respiración entrecortada. Saber que permanecía ahí, sin atreverse siquiera a tocar el timbre, aferrado al metal helado, solo para sentir que su madre aún existía, me desgarró más que las voces histéricas de su esposa. Esa quietud era la confesión muda de la verdadera ruptura, del arrepentimiento. Entonces llegó, casi como un suspiro, esta palabra, madre, pero no venía cargada de exigencias, sino de una vergüenza profunda, el reconocimiento de haber mancillado el nombre de su padre. Después de las mentiras de Natalia, de los millones desviados, de la farsa del cáncer, pedirme permiso incluso para visitar la tumba de su padre era el acto más triste y revelador de su caída. En ese momento, la presidenta del holding, doña Gloria, se hizo a un lado y fue la madre quien tomó el mando. Sin pronunciar palabra, ordené que las grandes puertas se abrieran lentamente. Sabía que el camino de su redención comenzaría de rodillas ante la lápida de su padre, pidiendo perdón. Ese sería su primer y último rescate. Ver a mi hijo abrazado al mármol frío del sepulcro, con lágrimas verdaderas mezcladas con la lluvia, no fue una victoria, fue la confirmación de la lección final que Santiago había preparado. Una enseñanza dura, pero necesaria para salvar el alma de nuestro hijo. Su llanto en aquel cementerio era el primero sincero desde que perdió su rumbo. Cuando regresó hacia mi puerta, con pasos pesados, llevaba consigo el peso de su pasado y el eco de su propio arrepentimiento.
Mandé abrir la entrada, pero no como bienvenida. Aquello no era un bienvenido a casa, sino la cita inevitable con la verdad. Su confesión no fue una súplica de perdón, sino la resignación de un hombre vacío que por fin comprendía. Por primera vez no culpó a nadie. Admitió que había traicionado la confianza de su padre y de su madre, que había cedido a los susurros venenosos de su esposa y vendido el honor de su apellido. Al mirarlo, al hombre roto que alguna vez fue mi hijo, comprendí que la condena que le correspondía era mucho más dura que la prisión que esperaba a Natalia. Privarlo del imperio que llevaba su nombre, de la casa que albergaba sus recuerdos y del amor de la madre que aún lo quería. Esa era la verdadera pena moral escrita en la segunda página del testamento de Santiago. Mi difunto esposo siempre creyó que solo tocando fondo Miguel encontraría su verdadera identidad. Por eso, el sobre que le entregué no contenía millones, sino una oportunidad. Los medios justos para empezar de nuevo. Era mi último acto de maternidad, el último gesto de fe. Cuando la puerta se cerró tras él, supe que había recuperado el control de la empresa, pero también que acababa de dejar marchar a mi hijo hacia la oscuridad necesaria, donde quizás podría redimirse y escribir su propio destino.